En el programa de esta semana recorreremos los caminos de la transhumancia, una herencia que nos devuelve el pasado de una cultura pastoril que, a pesar del paso del tiempo, mantiene intactas las cañadas, los cordeles y las veredas. Todavía hoy continúan las ganaderías de vacuno que se desplazan desde el sur buscando los pastos verdes durante el verano. Por fortuna, la geografía de Castilla y León sigue siendo un mapa fiel a las reales cañadas de la Mesta. Y las poblaciones y sus habitantes siguen aplaudiendo esta práctica. Recordaremos el paso de las vacadas y rebaños por el puerto de Uncara, en Soria, o por las montañas de León. Sin duda, secuencias únicas de los últimos pastores trashumantes con su escolta de mastines. Esta semana iremos en su busca para charlar con los pastores trashumantes que conducen sus rebaños por la cañada real leonesa en el entorno de la comarca palentina de la Cueza. Charlaremos con el presidente del Concejo de la Mesta, Jesús Garzón, un investigador y etnógrafo que ha dedicado buena parte de su vida al estudio y defensa de las cañadas y la transhumancia. No muy lejos de la cañada real leonesa entraremos en la Vega de Saldaña para conocer el momento actual del cultivo de la legumbre que da nombre a esta parte de la provincia de Palencia, la alubia de Saldaña. Sabas y Luz Mari nos llevarán de la huerta a la envasadora. En el entorno de Saldaña conoceremos una iniciativa que ha convertido en paraíso una zona degradada por la actividad minera, un oasis en cuyas lagunas artificiales hoy se practica el deporte de la pesca. Nos lo contará Ángel Díez en Renedo de la Vega. Comienza el programa. Localizamos el rebaño de ovejas y cabras en los alrededores del río Cueza, en Palencia. No ha sido difícil, pues siguen el viejo trazado de la cañada real leonesa que este año, gracias a las lluvias, mantiene una buena vegetación, lo que garantiza el pasto de los animales. Será el presidente del Concejo de la Mesta, Jesús Garzón, quien nos cuente el valor cultural de esta práctica todavía vigente. No me digas, Jesús, que solo los españoles podemos disfrutar de cañadas tal y como las entendemos hoy. Sí, es exclusivamente español porque los reyes de Castilla y de Aragón, desde principios del siglo XIII, mediados del siglo XIII, ya se preocuparon de que los pastores tuvieran libertad de movimiento por todos los reinos. Y hay que pensar que era una época feudal donde prácticamente no había un puente, ni un monte, ni una ciudad, ni un monasterio donde no hubiera que pagar algún tipo de cotización a los propietarios o a los que tenían allí los privilegios, ¿no? Entonces fue una de las primeras medidas de libertad de movimientos por todo el territorio nacional, sin tener que pagar peaje en ningún momento y además con derecho a transportar alimentos, a transportar la sal, que era también un bien estanco propiedad de la corona, y poder vender animales que podían ser útiles para comerciar y para poder tener todo dinero, eso, ¿no? Y desde entonces, con aquellos itinerarios que se marcaron en el entonces mapa de la península ibérica, se siguen manteniendo intactos. Sí, más que sobre el mapa, sobre el terreno. Sobre el propio terreno todavía se mantienen los hitos desde el siglo XIII, aunque muchos han sido destruidos, para respetar las cañadas y las veredas y los cordeles cuando atravesaban tierras de labor. Cuando no eran tierras de labor, que eran las cinco cosas vedadas de la Mesta, los ganados podían ir libremente por todo el territorio siempre y cuando estuvieran levantados los frutos. De aquel mapa, y ahora sí, ¿qué nos queda hoy? Bueno, pues luego se ha cartografiado a partir de finales del siglo XIX, sobre todo cuando ya desaparece el honrado Concejo de la Mesta, y nos queda un patrimonio único en el mundo de 125.000 kilómetros de vías pecuarias y 420.000 hectáreas de superficie, que son bienes de dominio público de todos los españoles, reservados prioritariamente para el tránsito ganadero. Eso es lo que vemos desde las carreteras cuando hacemos senderismo o cuando coincide con el Camino de Santiago, que pone Cañada Real, Soriana, la Bizana, la de La Plata, la leonesa, la oriental. Exacto. ¿Es eso? Eso es. Hay 10 cañadas principales que cruzan todo el territorio. Hasta principios del XIX incluso pasaban a Portugal. Lo pasaba es que cuando le quitamos a los portugueses en la Guerra de las Naranjas Olivenza se enfadaron y nos cortaron el paso hasta el Cabo de San Vicente, que bajaban nuestros rebaños, aunque todavía se conservan los nombres, ¿no? ¿Quiénes trashumaban en tiempos de la Mesta? ¿Y quiénes
lo hacéis hoy? Lo fundamental fue siempre la lana merina, la oveja merina, porque era la única oveja en todo el planeta con lana fina de 20 micras, con lo cual era comparable a la seda. Entonces era un bien que era privilegio de los reyes de España, solo se podía comerciar cuando los merinos, los oficiales de la corona, certificaban que esas lanas eran merinas, y precisamente, por ejemplo, hace muy poco, en 1300, se fundó Bilbao, nada más que para dar salida a la flota de la lana, ¿no? Y por aquellos caminos de tierra, por aquellos puertos, transitaban miles de ovejas. Millones, millones. Sí. Millones de ovejas. Sí, eran caminos de hierba, no de tierra, sino de hierba. Muchas veces cuando se dice el camino, la cañada, esto parece que es que va a ser alguna carreterilla, algún camino. No, no, son pastizales, como los que hemos estado paseando hoy toda la mañana, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué cañada estamos ahora? Estamos en la Cañada Real Leonesa Oriental. ¿En qué momento os hemos encontrado? ¿En qué zona? Pues justo cruzando el Camino de Santiago. Es un sitio también histórico. Por aquí entró toda la cultura francesa, la renovación, las nuevas ideas de los burgueses. Precisamente aquí cerca está el burgo ranero. Jesús, ¿de qué forma traducimos a la sociedad, al común, lo que aportan las cañadas, el que permanezcan abiertas? Pues el tema es realmente de interés mundial, ¿no? Porque hay que recordar que los herbívoros, sobre todo los rumiantes como las ovejas, las cabras, son los que mejor transforman la energía solar a través de la hierba y de los arbustos del matorral en alimentos, en leche, en lana, en cueros, es decir, en productos que van a ser muy necesarios para la sociedad del futuro. Pues lo fundamental es conservarlas, porque al ser pastizales, si no se pastan, lo dice además el refrán, pasto que no se pasta se embasta, unas palabras castellanas recias. La ¿no? cañada que hemos visto está genial. Sí, está genial, con sus casi 100 metros, unos 75, 90 varas de anchura, ¿no? Pero si no se pasta, esa hierba se convierte primero en arbustos, en cardos, en ortigas, en plantas que no tienen ningún valor, y luego encima generan incendios forestales. ¿Por qué empeñarlos en mantenerlas si ya en un tiempo el ferrocarril mermó la transhumancia y los transportes y los camiones también? Pues es una razón muy, muy sencilla de entender y, sin embargo, nunca se había estudiado, ¿no? Las ovejas transhumantes necesitan 1 mes o 5 semanas para ir del norte al sur y luego viceversa del sur al norte en primavera, ¿no? Ese mes es fundamental para conservar los bosques, las dehesas de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, porque si el rebaño... Exacto, las de esas preciosas de nuestro campo charro, pero si el rebaño, por ejemplo, se lleva en tren o en camión, o bien se le da de comer directamente, como ahora se hace ya, estabulado en las zonas del sur, esos animales tienen 6 meses que no tienen comida. Desde finales de junio hasta noviembre, que es cuando empieza ya a recrecer la hierba después de la montanera, se están comiendo todo lo que hay, están destrozando el suelo, lo están impermeabilizando con su pisoteo. Cuando llueve se encharca, al encharcarse se mueren las encinas. Las encinas no tienen renuevos porque se las han comido las vacas y los caballos y las ovejas y las cabras que han estado estantes durante el verano. Entonces es fundamental que se vayan andando, porque tienen que salir a finales de abril o principios de mayo, como hemos hecho nosotros, para llegar a la montaña a finales de junio, cuando ya se ha quitado la nieve. Jesús Garzón es uno de los mayores defensores de la transhumancia. A su trabajo y pasión debemos el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres. Pero su labor más importante se centra en recuperar la transhumancia, las cañadas reales, las viejas culturas pastoriles y sus corredores ecológicos que él mismo defiende como una práctica agrícola y ganadera que contribuye al desarrollo rural. En definitiva, todas las preguntas que te he hecho son personales, pero esta posiblemente puede ser mucho más. ¿Por qué alguien como tú, toda una autoridad en este país y fuera, en materia de naturaleza y de defensa de culturas, como la pastoril y la transhumancia, alguien que tu formación te llevó y tu compromiso a ser el director general de una autonomía, incluso algunos dicen
y yo estoy seguro de que es verdad, que gracias a ti algunos parques naturales existen en España. ¿Qué te ha pasado para que al final te conviertas en pastor todo el año y además de verdad? La razón es muy sencilla. Yo cuando fui director general de Extremadura, y fue cuando me di cuenta de la importancia de la transhumancia para salvar las dehesas, Extremadura fue la primera región que creó una ley de la dehesa ya en el año 85, creo que fue 84, y era necesario conservar las vías pecuarias para la dehesa en primavera es una explosión de hierba que hay que dejar una válvula de escape cuando se seca, porque hay muchísimos millones de cabezas que tienen que salir. Entonces, hay que dar el ejemplo. Si nadie lo hace, alguien lo tiene que hacer. Y por otra parte, yo tenía una enorme gratitud a los pastores de toda España, desde el Pirineo hasta las marismas del Guadalquivir, porque son los que durante toda mi vida me habían enseñado el campo, la fauna, los urogallos, los osos, las abutardas, las grullas, los buitres negros, las imperiales, o sea, todo lo que yo sé y que has dicho que me ha dado una cierta renombre nacional e internacional, es gracias a los pastores. ¿Y cuántas cañadas? ¿O cuáles son sus nombres? De esas que vemos en las carreteras y en algunas rutas de senderismo nos quedan todavía en Castilla y León. Todas tienen las 8 principales de España tienen su origen en Castilla y León. Que una de las principales es la Soriana Occidental, que desde los puertos de Piqueras llega hasta el límite de Badajoz, la Soriana Oriental, que tiene 1000 kilómetros de longitud, que llega hasta la laguna de la Janda, en Gibraltar, ya a orillas del estrecho de Gibraltar, la Segoviana, que es la que nace en la Sierra de la Demanda, y por Aranda de Duero pasa a Madrid y pasa por el Parque de Cabañeros hasta el Valle de Alcudia, fundamentalmente, y Sierra Morena. Tenemos la de la Plata o de la Bizana, que es la gran cañada del Camino de Santiago antiguo, del mozárabe, que desde los puertos de Gijón, que usaban ya los fenicios para traficar con el estaño, atraviesa Astorga, atraviesa Zamora, atraviesa la Béjar por Salamanca y luego atraviesa el Parque de Monfragüe, el Parque Nacional de Monfragüe, hasta Trujillo, ¿no? Esas son las 8 principales. Queda claro que cualquier rebaño en este país puede seguir el curso de cañadas, veredas y cordeles en toda la geografía sin ningún tipo de problema. Sí, exactamente. Desde el año 95, que conseguimos la nueva ley de vías pecuarias de marzo del 95, eso es posible. Cualquier ganadero puede atravesar España, desde Gibraltar hasta el Pirineo, hasta el Bierzo, hasta las montañas de Sanabria, sin ningún problema, más que lo que es avisar a la Guardia Civil de Tráfico cuando hay que cruzar una carretera con peligro para evitar riesgos. Las cañadas también tienen su parte sostenible. Las cañadas también contribuyen a la naturaleza, las cañadas también contribuyen al mantenimiento de ecosistemas, de fauna y de flora. Pues 3 aspectos fundamentales. Uno, la conectividad. Las cañadas vertebran todos los espacios protegidos de nuestro país y permiten que la fauna y la flora y todas las especies vivas se muevan y se distribuyan. Segundo, el hecho de que los rebaños mantengan las cañadas contribuye a esa conectividad. ¿Por qué? Porque una semilla que caiga de un árbol, una bellota de una encina o una semilla de una jara o de cualquier otra planta, se quedan en la zona madre. En cambio, si las aprovecha el ganado, se pueden distribuir a lo largo de las cañadas cientos y miles de kilómetros. Y por otra parte, también como es necesario los abrevaderos, hay que a cada 8 o 10 kilómetros, lo que era una legua, que eran 5 o 6 kilómetros la legua castellana, tiene que haber agua para que el ganado beba. Y eso es fundamental también para los anfibios que se están extinguiendo. Un grupo entero de animales que además es fundamental para evitar las plagas del campo, puesto que son todos ellos insectívoros, está desapareciendo por falta de agua para poder desovar, y las cañadas contribuyen a la conservación de esas lagunas, como está ahora sesteando nuestro rebaño en una laguna aquí junto al Camino de Santiago. Los que en estos momentos estén viendo este programa y quieran ser pastores y quieran hacer la transhumancia y quieran acompañarte con tu rebaño, ¿lo tienen tan sencillo como los peregrinos? Pues sería un sueño para nosotros, porque nuestro gran problema ahora mismo es encontrar chicos y chicas jóvenes que quieran ser pastores, ¿no? Y precisamente de eso se trata el proyecto, de incentivar la generación de empleo. Nosotros al Ministerio de Trabajo, a la Consejería aquí de Medio Ambiente, a todas las administraciones, les hemos ofrecido que este rebaño
que es propiedad del concejo, lo consideremos un rebaño institucional, que pueda venir quien quiera a aprender, a conocer, que les damos una credencial de su capacidad, su aptitud, porque esto, claro, es un tema de vocación. No se pueden estar 24 horas al día trabajando, a veces aguantando calores, mosquitos, heladas, etcétera, por el invierno, si no te gusta. Si te gusta, es un placer. Todo el mundo lo puede hacer y debe hacerlo. Cuando tenemos un país con un 50% de jóvenes en paro, de ese 50% habrá un 1, un 2, un 3% a los que les guste la ganadería, el campo, la naturaleza. Cuando te conocí tenías una bonita idea, y era llenar un envase de esos monumentales con un curioso museo de personas y obras. ¿Cómo era aquello? Yo proponía concretamente aprovechar que las Cortes iban a pasar a Valladolid, que se dedicaran algunos recintos a archivos de los grandes hombres que han luchado por Castilla y León durante el siglo XX, ¿no? Y entre ellos, lógicamente, destaca Félix Rodríguez de la Fuente, como burgalés de Poza de la Sal, pero también el profesor Valverde, de Valladolid, con toda su familia, que ha sido una persona que, si hubiera nacido en otro país, habría sido premio Nobel, porque no solo creó Doñana, salvó la fauna sahariana de nuestras colonias en el Sáhara, otro mismo, el profesor Bernis, que fue el fundador de la Sociedad Española de Ornitología, que era de Ledesma, de Salamanca también, ¿no? Es que esos archivos, si no se conservan por alguna institución pública, se van a perder. Caliente pero rico, ¿eh? Sí, sí. Lo que hemos escuchado y las pocas secuencias de las que hemos sido capaces en estos primeros días del verano, de un rebaño de 1.500 ovejas y 200 cabras, haciendo la transhumancia en la provincia de Palencia, nos ponen sobre la mesa una hoja de ruta que todos conocemos, porque por fortuna, en el territorio de Castilla y León, la amplia red de cañadas, veredas y cordeles nos toca muy de cerca a muchos de nosotros, en muchas comarcas y en muchas provincias. Es curioso que todavía los del concejo del siglo XXI, de la Mesta, están buscando pastores. Es una suerte que todavía podamos hacer lo que hicieron aquellos que defendieron los caminos de todos. Recordamos del Archivo del Hercón uno de los pasos de la transhumancia más espectaculares en Castilla y León, la subida desde las dehesas extremeñas hacia los pastos del norte por la calzada romana del Puerto del Pico en Ávila. Sin duda, las hileras de vacas avileñas, entrando en el feudo granítico del macizo de Gredos, custodiadas por vaqueros a caballo, han convertido este tramo de la cañada leonesa occidental en uno de los más fascinantes del mapa de la transhumancia. Precisamente fue en la cañada leonesa occidental donde se pronunció sobre la transhumancia por última vez la desaparecida ministra Loyola de Palacios y una joven, Odile Rodríguez de la Fuente, que defendía el legado de su padre apoyando la transhumancia como otra herencia de la cultura pastoril. Y de pastores va la primera historia que queremos recordar, porque tenía mucho que ver con la transhumancia, esos caminos históricos que trasladaban mayorales, hombres, mujeres y grandes rebaños, en este caso de vacuno. Hubo un programa en el que seguimos a la vacada transhumante de la raza avileña negra ibérica, subiendo la calzada del Pico, una vieja calzada romana. Allí tuvimos la suerte de hablar con Odile, la hija de Félix Rodríguez de la Fuente, y con la desaparecida exministra Loyola de Palacio, a quien vamos a recordar. Pero sobre todo, recordar una estampa ligada a un chozo de pastor, que no está en las montañas donde hibernan los mayorales, las vacadas y los rebaños transhumantes, que está en tierra de campos, pero por aquí pasaba una cañada, y una cañada fue lo que van a ver ahora.
Las imágenes que han visto hasta ahora nos trasladan a épocas pasadas, a décadas, a siglos. La jornada de la transhumancia nos traía una sorpresa incluida. Entre los vaqueros o las vaqueras que seguían a la vacada de Avileña Negra Ibérica por el puerto hasta llegar al puerto del Pico, nos encontramos a alguien que yo no sé si fue porque le tiraba el oficio o porque se va a dedicar a la ganadería de Avileña Negra Ibérica. No, porque me tira esto y lo vengo haciendo ya desde hace unos 10 años. Y es una gozada el poder subir el puerto del Pico, el poder contemplar esta maravilla de Gredos y además llevando una vacada como esta, que parece que la sacan brillo. Ustedes, tanto en la voz como en la imagen, acaban de reconocer a Loyola de Palacios. Es ministra de Medio Ambiente y de Agricultura. De ahí viene, todavía le queda un pozo de preocupación porque ellos, los ganaderos, dicen que la transhumancia no debe desaparecer y una raza autóctona como esta debe ser protegida. ¿Qué piensa? Yo creo que sí, que es importantísimo. Primero es la tradición de la transhumancia. Segundo es el mantenimiento de nuestras cañadas vivas, que es una red de comunicación para el ganado única en el mundo y que hay que evitar que sean invadidos y que sean invadidas y que sean ocupadas por otros usos, porque esto es un patrimonio de todos los españoles. En tercer lugar, la Avileña Negra, la ibérica, es de una calidad de carne muy especial, de las clases superiores en calidad de carne, y yo creo que hay que mantener precisamente la calidad y el sabor y el gusto. Otra de las sorpresas que nos deparaba esta jornada de la transhumancia es encontrarnos con Odile Rodríguez de la Fuente, de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Odile, ¿estamos ante otro patrimonio genético a defender en nuestra región, en Castilla y León y en España? Absolutamente, absolutamente. Pero no solo aquí, sino en toda España, los esfuerzos que haya para preservar lo que es nuestra riqueza, no solamente nuestra riqueza en biodiversidad, sino nuestra riqueza ganadera, nuestra riqueza en agricultura, nuestras razas autóctonas y lo que somos y nos identifica y llevamos cientos de años preservando. No podemos dejar que esto desaparezca, pero del mismo modo que puede desaparecer un águila, tiene la misma importancia.